Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 108. La carta de invitación del sumo sacerdote. ¿Qué podría hacer con Lutz? Parecía que lo mejor para Lutz y su familia sería sentarse, enfrentarse y decir lo que tenían que decir hasta que todos estuvieran en la misma página. Lutz y su familia habían terminado tan distantes el uno del otro, porque habían mantenido sus sentimientos reprimidos por mucho tiempo. Main, ¿me estás escuchando? Volví a mis sentidos cuando mis hombros se sacudieron y, confundida, miré al sumo sacerdote. Me miró mientras se frotaba las sienes y señalaba con el dedo mi pizarra de piedra. No estás haciendo ningún progreso. Oh, lo siento. Me disculpé y volví a hacer matemáticas. Una vez que terminé un montón de cálculos, dejé escapar otro suspiro. Tal vez solo estuve tan interesado en arreglar esto porque fui bendecida con una buena familia. ¿Quién podría decir si sería mejor para Lutz mantenerse separado de su familia si lo estaban haciendo tan infeliz? Era difícil de decir. ¿Qué camino llevaría a la felicidad de Lutz? Main, te has detenido de nuevo. Oh, terminé esta parte. Entonces comienza a trabajar en esto. La solución más inmediata era que Beno adoptara a Lutz. Eso le daría un fuerte aliado y le permitiría concentrarse en el trabajo. Su situación de vida también estaría bien. Pero Beno no podía adoptar a Lutz sin el permiso de los padres. Y ya había dicho que sus manos estaban atadas. Pensé en invitar a los padres de Beno y Lutz a una gran reunión, pero dudaba que todos se reunieran para hablar. Y si la conversación se calentara tanto que el padre de Lutz o Beno perdieran el control de la situación, ¿quién sabía qué pasaría? Simplemente no podía ver que terminara bien. Realmente soy inútil, ¿no es así? Ciertamente lo eres. Por una vez, tienes toda la razón. Levanté la vista, sorprendida de que mis murmullos hubieran sido respondidos, y vi que el sumo sacerdote me estaba mirando con una mirada aterradora en sus ojos. Levantó la barbilla hacia la cama. Sígueme. Sumo sacerdote. ¿Qué pasa con tu trabajo? Primero tengo que arreglar la calculadora. No es muy agradable llamar a las personas calculadoras. Me quejé en silencio mientras seguía al sumo sacerdote a la sala de reprimendas. Estaba tan desordenada como siempre, así que moví algunas cosas del banco para asegurar un lugar para sentarme. El sumo sacerdote volvió a traer su silla y se sentó pesadamente, mirándome con frustración. Aquí siempre se ponía un poco más emotivo, como lo demuestra su brillo el doble de agudo que antes. ¿En qué diablos estás pensando? Has estado dejando escapar suspiros deprimentes toda la mañana. Lo siento. No está relacionado con usted ni con nuestro trabajo ni nada. Trataré de concentrarme más en el trabajo. Si le dijera que estaba demasiado preocupado por Lutz para concentrarme, la reprimenda duraría aún más. Por lo tanto, traté de terminar la reprimenda lo antes posible mientras demostraba que lo sentía, pero el sumo sacerdote simplemente apoyó la cabeza en su puño y me miró molesto. Como está interfiriendo con nuestro trabajo, no es irrelevante. No puedo discutir con eso. Aparté mi mirada de sus ojos dorados entrecerrados. Si hablar significaba ser llamado una idiota irreflexiva, era mejor no decir nada en absoluto. Mantuve mi silencio, y finalmente, el sumo sacerdote se levantó con un suspiro, se acercó a mí y me pellizcó la mejilla. ¿Cómo esperas que haga mi trabajo mientras hay un niño deprimido a mi lado?
No me había dado cuenta desde que me trató como una calculadora andante, pero aparentemente estaba realmente preocupado por mí. Miré al sumo sacerdote, que era tan distante y difícil de entender como siempre, cuando de repente me di cuenta. Había sido criado como un noble. Sabía que, debido a una purga política, el número de nobles había disminuido drásticamente, llevando a los del templo a ser adoptados y casados. Eso probablemente significaba que el sumo sacerdote sabía mucho sobre las adopciones. Sumo sacerdote, ¿sabes si hay una manera de que alguien sea adoptado sin el permiso de los padres? Pregunté, haciendo que el sumo sacerdote levantara una ceja sorprendido. ¿Qué? ¿Has elegido dejar a la familia que tanto te importa? No estoy hablando de mí. Su inesperada interpretación errónea me sorprendió tanto que dejé caer mi noble dialecto por completo. Me tapé la boca con la mano, pero el sumo sacerdote solo murmuró naturalmente sin decir una palabra al respecto. Ajustó su lugar en su asiento, apoyó los brazos en cada apoyabrazos y unió los dedos frente a su estómago. Entonces, ¿quién? Hay algunos métodos para eso, dependiendo de la situación. ¡Ay! Me puse de pie sorprendida y el sumo sacerdote asintió mientras me hacía un gesto para que volviera a sentarme. Mi posición aquí me da un grado de autoridad, que se puede usar para cambiar las reglas. Aunque no lo haré por cualquiera. Se trata de que Beno adopte a Lutz. Ahora había un rayo de esperanza para mejorar la situación de vida de Lutz. Me enderecé y miré al sumo sacerdote con ojos esperanzados. Creo que esas dos personas son muy importantes para ti. Cuéntame más. Le di al sumo sacerdote un resumen de los acontecimientos, respondiendo cada pregunta de forma detallada hasta que estuvo satisfecho. Cerró los ojos para organizar sus pensamientos, luego los abrió lentamente. La familia de Lutz se opuso a su empleo como aprendiz de comerciante y se negó a permitirle abandonar la ciudad, lo que finalmente lo llevó a huir de su hogar. Beno espera adoptar a Lutz dado su brillante futuro, pero sus padres se niegan incluso a eso. Su esperanza es mejorar su situación de vida, y su ideal es resolver el conflicto con su familia. ¿Usted cree que la solución más rápida será que Beno lo adopte? ¿Todo correcto hasta ahora? Sí. El hecho de que recordara todo eso sin tomar notas mostró cuán buena era su memoria. Mi asombro por su memoria me distrajo, pero el sumo sacerdote siguió adelante. El padre de Lutz dijo no se molesten con Lutz ya que él iba a trabajar, ¿sí? No dijo que Lutz no podía regresar. No creo que lo haya hecho, al menos. Pero todo esto es un rumor de Turi, no puedo decir nada seguro. La parte más desafortunada de explicar la situación al sumo sacerdote fue que solo tuve una exposición de segunda mano a los pensamientos de sus padres. Hablé con Lutz y escuché los pensamientos de Beno. Pero solo conocía la opinión de sus padres de Lutz, Ralph y Turi. No les había hablado yo misma. Sería algo tenue, pero si Lutz es llevado al orfanato como un niño abandonado, el director del orfanato podría dar permiso en lugar de sus padres, permitiendo que Beno lo adopte si se presenta al orfanato. ¿Qué? Y yo soy la directora del orfanato. Avancemos y enviemos a Lutz al orfanato. ¡Wow! Soy increíble. Me alegro de haber decidido ser la directora del orfanato. Me puse de pie con pura emoción, pero una vez más el sumo sacerdote me indicó que me sentara. Contente a ti misma. Mine, debes aprender a escuchar hasta que la otra parte haya terminado. Tal vez falles tan a menudo porque sacas conclusiones precipitadas y no dejas que otros terminen de hablar. Su afirmación extremadamente precisa y razonable me obligó a sentarme sin ningún margen de discusión. Ya sabes. De alguna manera, siento que el sumo sacerdote está empezando a entenderme mejor que yo. Aunque se te ha otorgado el puesto de directora del orfanato, aún eres menor de edad. Su símbolo por sí solo no sería suficiente para aprobar una adopción. En ese caso, ¿qué sucede si alguien realmente viene a adoptar a un huérfano? Soy la directora del orfanato, pero ni siquiera mi firma es útil. Dejé caer los hombros con tristeza,
pero en el rincón de mi mente sabía no sería razonable que un niño dependiente de sus padres tenga tanta responsabilidad. Como su símbolo no será suficiente, el deber recaerá sobre mí, su superior. Sumo sacerdote, por favor. Firma los documentos para la adopción de Lutz. El sumo sacerdote dejó escapar un suspiro deliberado. No me importa proporcionar la firma. Pero hablaste completamente desde la perspectiva de Lutz, un niño. No decidiré que un niño haya sido abandonado solo por su palabra. Para llevarlo al orfanato como un niño abandonado, tendré que hablar con sus padres. ¿Qué? ¿Pero cómo? Lo hizo sonar tan simple, pero no estaba segura de cómo pretendía hablar con los padres de Lutz. Incliné la cabeza confundida y él me miró con absoluta incredulidad. ¿Qué quieres decir con eso? Si deseo hablar con alguien, simplemente lo convoco. ¿Cuál es el problema con eso? Olvidé cuán poderosa es la autoridad. Si quisieras hablar con alguien, simplemente los invocas. Eso era sentido común en el templo. Me desplomé sobre mis hombros, recordando cómo mis padres habían sido convocados al templo ellos mismos. ¿Por qué me había molestado en preocuparme por conseguir un lugar para hablar? Entenderé la situación en su totalidad, y si encuentro su posición agradable, ayudaré en la adopción de Lutz. Te lo agradezco mucho. Miré hacia arriba, sintiéndome enormemente aliviada. El sumo sacerdote daba una rara sonrisa. Pero no fue una sonrisa caballerosa, sino la sonrisa de alguien que había pensado en algo tortuoso. Para ese fin, también necesitarás hacer trámites por la tarde. No hay sala de libros para ti hoy. Cuando me congelé en estado de shock, el sumo sacerdote curvó sus labios en una sonrisa aún más divertida. Escuché de Fran que esto sería más efectivo que la cámara de arrepentimiento. No. Fran, gran malvado. Trabajé entre lágrimas toda la tarde, y como prometí, el sumo sacerdote me dio las cartas de convocatoria. Uno para Beno, uno para Lutz y uno para sus padres. Por favor, entreguen estos. Tomé las tablas de madera con una amplia sonrisa, sabiendo que ayudarían a la situación de vida de Lutz, aunque fuera un poco. Como Lutz ya no podía venir a buscarme, salí del templo con Fran. Si le entregara las cartas de invitación a Gil, parecería que éramos niños jugando en lugar de una convocatoria real. Los padres de Lutz probablemente lo tomarían en serio con Fran el adulto a mi lado. Sugiero que primero entreguemos las cartas al maestro Beno y Lutz. A sugerencia de Fran, pasamos por la compañía Gilberta en el camino de regreso. Mark nos dio a la oficina de Beno y llamó a Lutz por nosotros. Señor Beno. ¿Quién es la mejor? Soy la mejor. ¿Por qué? Compruébalo. Corrí hacia Beno con un resorte en mi paso y saqué su carta de invitación con floritura. Beno, sospechosamente, tomó el tablero, corrió con los ojos sobre él e inmediatamente dejó caer el trueno con una expresión furiosa. ¿Una carta de invitación del sumo sacerdote? ¿Qué arruinaste esta vez? Hablé con él sobre Lutz huyendo para ver si podía organizar una adopción, y aquí estamos. ¿Por qué estás tan enojado? Pensé que había hecho algo extremadamente útil, por lo que el repentino trueno de Beno me dejó confundida y parpadeando rápidamente. ¿Qué has hecho? Búho. ¿Qué? ¿Hice algo mal? No involucres a los nobles en problemas como este. Podrían matarnos a todos, o peor. Beno estaba furioso, pero realmente no entendía por qué. El sumo sacerdote era ciertamente un noble, pero era una persona razonable, y a pesar de su distanciamiento que lo hacía difícil de entender, hizo todo esto por preocupación para mí. Pero quiero decir, el sumo sacerdote dijo que necesitaba hacer esto para reparar su calculadora. Sin mencionar que quería ayudar a Lutz como pudiera. Aprecio el pensamiento, Maim, pero vamos. Recibir una carta de invitación como esta da miedo. Lutz bajó la cabeza mientras miraba la carta de invitación que le entregué. Beno,
Del mismo modo, estaba acunando su cabeza con su carta de invitación todavía en la mano. Intentas ayudar a Lutz, y lo siguiente que sabemos es que el sumo sacerdote está enviando cartas de presentación. Jaja. No me culpes. Usted dijo que no podía ayudar, señor Beno, así que le pedí consejo a otro adulto. Puse mis labios tristemente y Beno me miró, sus ojos rojos oscuros brillaban con una luz monstruosa. Bien, bien. Si hubiera usado todo mi poder para amenazar a la familia de Lutz y chantajearlos para que aprobaran la adopción, esto no habría sucedido. Mi error. ¿De qué estás hablando? Eso es aterrador. Mine, si Beno quisiera, eso no sería un problema para él en absoluto. Mi familia ha estado dañando la reputación de su tienda, y ni siquiera debería pensar si es más fuerte que mis padres o no. Las palabras de Lutz me devolvieron a la realidad. En este punto, solo estaba visitando casualmente la compañía Gilberta, pero Tori se sentía nerviosa por ir al norte. Había una clara diferencia en poder y autoridad entre el norte y el sur. El hecho de que Carla viniera aquí directamente por Lutz había sido un verdadero acto de inmenso coraje, y la familia de Lutz no fue castigada por los problemas que habían estado causando, simplemente porque Beno los había perdonado misericordiosamente en ese momento. Estaba tratando de resolver esto pacíficamente por el bien de Lutz y, sin embargo, aquí estamos. El sumo sacerdote también será pacífico. Incluso ha pensado en una forma de hacer que la adopción funcione. ¿Qué dices? Beno y Lutz me miraron simultáneamente. Les expliqué lo que el sumo sacerdote me había dicho. Si Lutz busca refugio en el orfanato, bajo el reclamo de que sus padres lo han abandonado, entonces podrá adoptarlo, señor Beno, así que solo necesitaremos su firma y la aprobación del orfanato. Y ahí es donde entras tú, como la directora del orfanato. Beno me miró con una sonrisa. Odiaba decepcionarlo, pero mi firma no tenía sentido. Todavía soy una niña, así que será el sumo sacerdote quien proporcione su firma. Pero primero quiere hablar contigo y con los padres de Lutz para entender la situación en su totalidad. Esa es la razón de las cartas. Beno miró la carta en su mano mientras se acariciaba la barbilla, luciendo conflictivo. Ya veo, parece que realmente le agradas al sumo sacerdote, ¿eh? La mayoría de los nobles no se molestarían en tratar con nosotros los plebeyos. Aparentemente soy una calculadora muy valiosa. Su eficiencia laboral cambia drásticamente en función de lo bien que estoy funcionando. Ahora que lo mencionas, Otto también dijo algo así. Puede que necesite agradecerte por esto, pero realmente no quiero hacerlo. ¿Por qué me siento tan agotado? Beno suspiró cansado, y se rascó la cabeza. Deberías ir a entregárselas a los padres de Lutz. Lo siento, Mine. Está bien. Iba a decirle a Carla sobre esto de todos modos. Pero recuerda, ya que todo esto se basa en que seas abandonado y vienes al orfanato, asegúrese de venir al templo mañana. Le dije adiós a Lutz y salí de la tienda, comenzando mi camino a casa con Fran. Planeé ir directamente al hogar de Lutz, pero encontré a Carla caminando sin rumbo por el pozo. Señora Carla. Grité y la cabeza de Carla se alzó. Ella vino corriendo de esta manera de inmediato. Su rostro una vez redondo se había adelgazado por el agotamiento y pude ver círculos oscuros debajo de sus ojos. Te tomó un tiempo, Mine. ¿Viste a Lutz? ¿Cómo estaba? Estaba haciendo su trabajo. Parecía estar bien. Eso es bueno. El fuerte suspiro de alivio de Carla me hizo dolorosamente consciente de cuán preocupada estaba por Lutz. Tenía sentido que ella no aprobaría la adopción tan fácilmente. Esta es una carta de invitación del sumo sacerdote del templo. Le entregué la carta a Carla. Lo miró con los ojos muy abiertos de incredulidad, su rostro visiblemente pálido. ¿Por qué el templo? Lutz pidió ir al orfanato. Desde que fue abandonado. Él fue quien se escapó de casa. Gritó Carla, pero gritar no haría que la carta desapareciera.
No se podía rechazar una carta de invitación de un noble. Después de que eso sucedió, el sumo sacerdote dijo que quería hablar con los padres de Lutz antes de aceptarlo en el orfanato, así que, por favor, venga con su esposo. ¿Cómo es posible que deba tomarse un día libre en el trabajo? Está programado para dentro de 3 días a partir de ahora. Quiere que vengas al templo a la tercera campana dentro de 3 días. Le expliqué el contenido de la carta a Carla, ya que ella no podía leer. Ella apretó la madera en su mano mientras miraba entre ella y yo. ¿Tercera campana dentro de 3 días? Si le muestras esta carta al guardia, él debería llevarte a donde necesites ir. Capítulo 109. Encuentro familiar en el templo. La fecha de la reunión llegó después de 3 días de ansiosa espera. Fui apresuradamente al templo, me puse mi túnica azul y me dirigí a la habitación del sumo sacerdote. Lutz, que se había estado quedando en una de las habitaciones de mi asistente, llevaba puesta su ropa de aprendiz. Se quedó conmigo en lugar de estar en el orfanato siguiendo las instrucciones del sumo sacerdote, para evitar que los huérfanos reales desarrollen una esperanza inútil. Hombre, estoy nervioso. Esto se ha vuelto demasiado grande para una simple discusión familiar. Cuando Lutz y yo llegamos a la habitación del sumo sacerdote, ya se había comunicado que Beno y Mark habían llegado y un sacerdote gris los guiaba a los dos. Ahí. Los padres de Lutz llegaron justo cuando Beno estaba terminando el largo y detallado saludo que la presencia de un noble hizo necesario. Tal como lo había escuchado, el padre de Lutz tenía la musculatura de un trabajador de construcción, aunque no era particularmente grande. Su piel estaba muy bronceada y tenía el aspecto de alguien que trabajaba sudoroso afuera. Tenía el ceño fruncido y los ojos afilados de jade que reflejaban bien su obstinada personalidad, mientras que su cabello rubio casi blanco lo hacía parecer un poco viejo. El padre de Lutz lo miró, resopló y luego se presentó brevemente al sumo sacerdote. Carla lo siguió a los asientos que se les ofrecieron, y se asustó al ver a Mark y Beno sentados en el lado opuesto. ¿En serio, Mark? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Ya la has chantajeado? Cuando todos se reunieron en la habitación del sumo sacerdote, el fuerte sonido de la tercera campana sonó sobre nosotros. El sumo sacerdote estaba de pie a mi lado y, mientras decía su saludo, miré la pequeña herramienta mágica en mi mano. Era una herramienta mágica de bloqueo de sonido hecha para evitar escuchas. Cuando lo sostenía, solo una persona específica podía oírte, y el sumo sacerdote lo estaba usando hoy de tal manera que solo él podría oírme si intentaba hablar. En resumen, me estaba diciendo que me callara y que no interfiriera. Cuando protesté, para poder ayudar a Lutz, dijo lo siguiente. Lo que necesito aclarar aquí son los pensamientos y sentimientos de las partes involucradas. Un tercero como usted solo enredaría la situación al involucrarse. Especialmente porque eres parcial a favor de Lutz y por lo tanto no eres neutral. Usted se interpondrá en el camino. Era tan contundente que quería bromear sobre dónde iban todos sus eufemismos y distantes. La condición para que me uniera a la reunión era llevar la herramienta mágica, así que todo lo que podía hacer allí era sentarme en mi silla como una muñeca. Frustrantemente, tanto Beno como Mark habían estado de acuerdo con el sumo sacerdote. La mesa estaba en el centro de la habitación y nuestras sillas estaban colocadas a cada lado. El sumo sacerdote y yo nos sentamos en el lado más alejado de la habitación, Lutz se sentó frente a nosotros. Sus padres se sentaron a la izquierda y Beno y Mark se sentaron a la derecha. Después de terminar simples saludos y presentaciones, el sumo sacerdote explicó la posición de Lutz y sus deseos. Habló directamente con Lutz y, por lo tanto, habló de cosas que ni siquiera yo había escuchado. Y esa es la posición de Lutz. ¿Es correcto, Lutz? El sumo sacerdote miró a Lutz, quien asintió mientras estaba consciente de la presencia de sus padres. Internamente grité mi apoyo por él. Apretó un puño tembloroso y abrió la boca. No importa cuánto trabaje, no me aceptan. Papá lucha contra cada uno de mis sueños. No seas flojo. El padre de Lutz, Dave,
Apretó el puño y le gritó a Lutz. Su grito fue tan fuerte que en realidad salté en mi silla. Probablemente estaba acostumbrado a gritar instrucciones a sus compañeros de trabajo. Su voz rugiente se sintió lo suficientemente fuerte como para hacer eco en todo el barrio de los nobles, sin hablar de la habitación solitaria del sumo sacerdote. Sentí mi corazón apretarse de miedo. Es tan aterrador. Oh Dios mío. Mi corazón no puede soportar esto. Y parecía que no era el único que se sentía así. Todos se tensaron y miraron a Dave. Beno solía lanzar truenos sobre mí, pero su volumen y peso no podían compararse con la voz de un trabajador que grita afuera todo el tiempo. ¿Trabajas duro? ¿No te aceptamos? ¿Qué tal si dejas de ser tan flojo? Él movió sus hombros y se inclinó hacia Lutz, mirándolo tan fuerte que pude sentir la presión desde aquí. Su voz era alta y profunda, incluso cuando no estaba gritando, tanto que daba miedo escuchar incluso al margen. Lutz palideció después de haber sido gritado delante de todos, y como estaba sentado frente a él, me di cuenta de que estaba apretando los dientes con fuerza para contener las lágrimas. Me mordí el labio con frustración, incapaz de hablar con él sin importar cuánto quisiera, y el sumo sacerdote se levantó de su asiento a mi lado. Habló con una voz tranquila que se extendió por toda la habitación a pesar de su bajo volumen, en contraste con la voz de Dave. Dave, ¿qué quieres decir exactamente con no seas flojo? Por favor, explique. ¿Qué no entiendes? Lutz está siendo flojo, ¿no es así? Dave se cruzó de brazos y sacudió la cabeza, sin comprender la pregunta del sumo sacerdote. Su mueca implicaba que había esperado que su declaración terminara allí mismo, sin que nadie lo cuestionara. Lutz se siente frustrado porque no se reconoce su arduo trabajo, y a eso le llama flojo. Pero no entiendo qué es exactamente flojo sobre eso, ya que tengo poca relación con los artesanos y las costumbres de la ciudad baja. Por favor, explíquelo para que yo pueda entenderlo. Ah, sí, no lo entenderías. Un poco difícil de explicar. Podría haber volado a Lutz diciendo que ya debería entender lo que quería decir, pero eso no funcionaría con el sumo sacerdote. Dave se acarició la barbilla y buscó una respuesta, probablemente no acostumbrado a decir más que unas pocas palabras en su línea de trabajo. Consiguió un trabajo que le dijimos que no consiguiera. Por supuesto que va a trabajar duro. Ni siquiera ha pasado una temporada desde su bautismo. ¿Qué hay para aceptar? Mi estúpido hijo es el que eligió un trabajo con el que no recibiría ayuda. Sabía en lo que se estaba metiendo. Sabía que tendría que trabajar tan duro que escupiría sangre y tal vez nunca llegaría a trabajar a tiempo completo. Entonces digo, ¿por qué se está quejando ahora? ¿Tiene sentido? Sí, eso está mucho más claro. Desde esa perspectiva, ciertamente está siendo flojo. Lutz, ¿también lo entiendes? Lutz apretó los dientes con frustración y bajó los ojos. Por otro lado, Dave parecía un poco aliviado de que su posición hubiera sido entendida. Esta reunión se había visto obligada a suceder por completo debido a la condición del sumo sacerdote como noble, pero ahora que la gente hablaba, sabía que Dave tenía, posiblemente, una posición razonable. Eso no era algo que podría haber aprendido simplemente hablando con Lutz. Lutz, ¿tienes una refutación? ¿O aceptarás la posición de Dave como justificada? El sumo sacerdote instó en silencio a Lutz a continuar. Lentamente levantó la cabeza para mirar a sus padres. No digo que tengas que apreciar lo duro que estoy trabajando. Pero al menos, ¿no puedes aceptar que voy a ser comerciante? Estoy bastante seguro de que ya te dije que hicieras lo que quisieras. Dave frunció el ceño como si no entendiera lo que Lutz estaba diciendo. Se rascó la cabeza, luego levantó la barbilla y miró a Lutz. Realmente no parecía que todavía se opusiera a que Lutz fuera un comerciante. Haz lo que quiera. Espera, ¿eso significa? Lutz sacudió la cabeza confundido, y Carl explicó a qué se refería con un suspiro. Tu padre dice que acepta tu trabajo, a su manera.
Espera, mamá. Si lo sabes, dímelo. ¿Cómo puedo saber? Esta es la primera vez que lo escucho decir eso, dijo Carla encogiéndose de hombros. Parecía que su familia tenía problemas de comunicación no solo entre hermanos, sino también entre marido y mujer. ¿Cómo se supone que debo saber eso si no lo dices? Dijo Lutz, bajando la cabeza débilmente. Estuve de acuerdo con él. Pero al pensar en eso, Lutz tampoco dijo mucho sobre su posición en el hogar, así que tal vez realmente eran solo una familia de personas que guardaban sus pensamientos para sí mismos. Dave, ¿puedo tomar eso como que no te opones a que Lutz trabaje como comerciante? Preguntó el sumo sacerdote. Dave asintió con la cabeza, como si quisiera no haber explicado todo lo que dijo. Creo que los comerciantes son basura y no sé por qué quiere serlo voluntariamente, pero es un hombre y eligió esta línea de trabajo por su cuenta. Puede usar sus agallas para seguir su sueño lo que sea necesario, incluso si eso significa ser un aprendiz residencial. ¿Pero quejarse y salir corriendo al orfanato? Es patético, dijo con una burla, luego se cruzó de brazos y se echó hacia atrás para indicar que había dicho todo lo que tenía que decir. Por instinto, grité y no, eso está mal. Todo esto sucedió por mi culpa. Lutz no está tratando de escapar. Pero nadie me escuchó. Nadie incluso miró en mi dirección. Me giré para mirar al sumo sacerdote, ya que al menos debería haberme escuchado, solo para descubrir que ni siquiera estaba tocando la herramienta mágica que colgaba de su muñeca en una cadena. Desde el principio no tenía la intención de escuchar una media palabra de lo que dijera. Papá, no, todo esto sobre el orfanato fue solo Maine. Lutz comenzó a decir lo mismo que tenía la intención de decir, luego rápidamente cerró la boca. Apretó los labios, luego levantó la cabeza y miró a Dave. Entonces, ¿por qué no me dejas ir a otras ciudades por trabajo? Lutz finalmente mencionó la razón principal por la que se había escapado de su casa. Sus padres no le permitieron salir de la ciudad. Eso fue insoportable para Lutz ya que se había convertido en un comerciante específicamente para abandonar la ciudad, pero, aún así, una vez más fue derribado con una sola oración. Lo sabrías si lo pensaras por un segundo, gritó Dave, pero Lutz se había escapado de casa precisamente porque no lo entendía. El sumo sacerdote sacudió la cabeza con un suspiro y volvió a hablar. Pero él no entiende, así que explícate. ¿Otra vez? Dave, luciendo agotado, se golpeó la frente. Luego, mientras mencionaba que era malo en este tipo de cosas, habló mientras fruncía el ceño. Convertirse en comerciante y abandonar la ciudad son dos cosas diferentes. Es peligroso fuera de esos muros. Hay bandidos y bestias feroces. No es un lugar para llevar niños. Eso es correcto. Es demasiado peligroso allá afuera. La explicación de Dave y Carla me conmovió. Solo había ido al bosque cercano al pueblo, así que nunca supe realmente esto, pero aparentemente era muy peligroso fuera de la ciudad. Aquí era normal que los niños salieran de las paredes para reunirse en un bosque cercano. Fuimos tan casualmente que bien podría haber sido parte de la ciudad, así que nunca pensé que el exterior fuera tan peligroso que los padres no querrían que sus hijos se fueran de la ciudad. Sin mencionar que los trovadores y comerciantes ambulantes eran tan comunes, que incluso Lutz podía encontrarse con ellos de manera regular. Las posadas del este estaban llenas de viajeros que iban y venían. Eso me llevó a asociar las dificultades de viajar simplemente debido a la distancia a pie o las molestias de los caballos. No ayudó que hubiera visto con frecuencia a Beno, el adulto más cercano a mí que no era mi padre, que se iba a otras ciudades para organizar talleres y manejar otros asuntos. Nunca asocié realmente el exterior con tanto peligro. Todavía no entiendo demasiado bien este mundo. Habían pasado unos 2 años desde la primera vez que vine aquí, pero seguía siendo tan ignorante como podía ser. Cuando suspiré profundamente, el sumo sacerdote parpadeó una vez confundido. No diré que no hay ningún peligro en absoluto, pero Beno iría a una ciudad a solo mediodía en carro de la puerta este. Caminar sería una cosa,
pero no veo la necesidad de preocuparme por un viaje en carruaje tan corto. No necesita irse, dijo Date rotundamente. Lutz se sonrojó de ira y lo fulminó con la mirada. Te lo digo, es parte de mi trabajo. Cálmate, Lutz. Date, ¿qué quieres decir con eso? El sumo sacerdote detuvo a Lutz con un gesto y le pidió a Date una explicación. En este punto, Date naturalmente esperaba eso y sin detenerse por un momento miró a Benno y Mark. Este tipo dijo que quiere traer a Lutz para que pueda ayudar a hacer un taller. ¿Y? ¿Por qué quiere un leanje y un aprendiz en eso, para aprender esas cosas? No es necesario. Un aprendiz leanje era el equivalente práctico de una pasantía de 3 años en Japón. El enfoque estaría en enseñarles los fundamentos, el trabajo manual simple y cosas similares. Uno podría enviar un leanje a otra ciudad para trabajar en una tienda recién abierta, pero no estarían involucrados en establecer una nueva tienda o establecer un taller. Sabía que el sueño de Lutz era ir a otras ciudades, así que me alegré de que lo estuviera logrando, pero desde una perspectiva normal, realmente no era el trabajo de un leanje hacer ese tipo de cosas. Era el trabajo de un Lehrl o un sucesor. No es algo que Lutz necesitara hacer él mismo. La posición de Date de que no era necesario que se arriesgara a salir de la ciudad para hacer un trabajo que no estaba en su contrato tenía mucho sentido. El sumo sacerdote y yo miramos a Benno simultáneamente. Suspiró y miró a Date. Como te dije el otro día, después de pensar en las habilidades de Lutz y mis planes futuros para abrir tiendas, concluyo que me gustaría convertir a Lutz en mi sucesor. Mostrarle la creación de talleres en otra ciudad es una parte de eso, y también es por eso que me gustaría adoptarlo. Ni se te ocurra. Date rechazó la sugerencia de Benno en el acto. Luego miró a todos a su alrededor y murmuró, ¿eso también necesita una explicación? El sumo sacerdote confirmó que realmente necesitaba una, respaldado por un asentimiento de Benno. Me gustaría escuchar tu razonamiento. Si perdonas mi grosería, no serás de ninguna ayuda para la carrera de Lutz debido a tu falta de participación en los negocios. La adopción de Lutz será bueno no solo para mi negocio, sino también para su futuro. Las palabras de Benno hicieron que Date bajara los ojos brevemente. Luego lanzó una mirada directa a Benno. No tienes hijos, ¿cierto? Sí, por lo que estoy considerando a Lutz como un potencial sucesor. Benno frunció el ceño, no entendiendo lo que el no tener hijos tenía que ver con algo. No tendría ninguna razón para adoptar a Lutz si ya tuviera hijos. Eso no es lo que quise decir, dijo Date, dando un fuerte suspiro. Tienes razón en que no puedo ayudar a Lutz, y estoy agradecido de que pienses bien de él. Sus ojos vacilaron mientras buscaba las palabras, hasta que finalmente miró de un lado a otro entre Lutz y Benno. Eres bueno para dirigir un negocio y apostaría que eres un hábil comerciante. Incluso tienes el corazón para perdonar todos los problemas que Lutz te ha dado. Pero no serías un buen padre. No estaba insultando a Benno ni calumniando su nombre. Pero aún así, lo estaba rechazando. Por alguna razón pensó que no sería un buen padre. Por favor, explique por qué cree que no sería un buen padre. ¿Tiene Benno una mala reputación o algo por el estilo? Preguntó el sumo sacerdote, a lo que Date asintió. Esto sería más fácil si la tuviera, dijo, y luego miró a Benno de frente. No importa lo bueno que seas en tu trabajo, intentas adoptar un niño no por su bien, sino por tu negocio. Nadie así sería un buen padre. Los padres no pueden pensar en todo como ventajas y desventajas. ¿Me equivoco? Benno abrió los ojos muy sorprendido, y luego sonrió amargamente. Ya veo. Estás en lo cierto. Ciertamente estoy priorizando los beneficios de los negocios por encima de todo. Benno estaba considerando adoptar a Lutz porque sería lo más beneficioso para él y su negocio. Naturalmente la personalidad de Lutz y otras cualidades ayudaban, pero cuando se trataba de un sucesor para su negocio, los futuros beneficios importaban por encima de todo.
Eso era normal para un comerciante, pero para Beno sería difícil protestar contra un padre que le encontrara un defecto. Entiendo por qué rechazó la adopción. Sin embargo, hablo muy en serio sobre el potencial futuro de Lutz. ¿Encontrarías un contrato de Leger más agradable que una adopción? Si los Leanges eran como los trabajadores a tiempo parcial, entonces los Legers eran como los gerentes a los que se les podía confiar la operación de un negocio. La seguridad, el pago y el trabajo ofrecido por el empleador cambiaron drásticamente. Creo que es demasiado pronto para eso. ¿Demasiado pronto? Esta vez, Dave ni siquiera trató de ocultar su molestia por la pregunta del sumo sacerdote. Se encogió de hombros con el ceño fruncido y explicó. Normalmente, los Legers se eligen después de verlos trabajar como Leange durante unos años. No ha pasado ni una sola temporada desde el bautismo de Lutz, dijo, ganándose una ceja levantada de Beno. No ha pasado mucho tiempo desde su bautismo, pero he estado haciendo negocios con Lutz durante todo un año. ¿Es eso cierto? Sí. Imagino que es consciente de la carga financiera que un empleador debe soportar al contratar a un aprendiz. Cuando conocí a Lutz, no tenía intención de contratarlo. Con eso en mente, como una prueba para evaluar sus habilidades, le di una tarea para completar que la mayoría encontraría imposible. Sin embargo, lo logró con éxito, mucho más allá de lo que yo esperaba. Oh. Dade estaba escuchando como si nunca hubiera escuchado nada de esto. Si recuerdo bien, en ese momento Dade le había dicho a Lutz que se convirtiera en un artesano fabricante de papel en lugar de un comerciante. Tal vez no le preguntó a Lutz por qué estaba haciendo papel. Tal vez Lutz no se lo dijo. Lutz ha demostrado tener la determinación y resistencia necesarias para superar las desventajas que su falta de educación mercantil le ha dado. Quiero asegurar su empleo antes de que lo haga otra tienda, y cuanto antes empiece a criarlo para que sea mi sucesor, mejor. Valoro su ética de trabajo, pero tiene un largo camino por recorrer. Está bien, entonces. Dade asintió y luego, después de mirar al sumo sacerdote que empezaba a levantarse, explicó lo que quería decir. Por mucho que quiera ayudarle, no sé nada sobre ser un comerciante. Aunque piense que quiere confiarle todo un negocio, ese contrato le servirá de mucho. En ese caso, dijo Mark con una sonrisa, sugiero que llenemos inmediatamente el papeleo en el gremio de comerciantes. Dade hizo una mueca, pareciendo muy disgustado. Vosotros los comerciantes y vuestros. Papá. Un susurro se filtró de la boca de Lutz. Su padre se cortó a mitad de la agresión y fue la cereza del pastel que le había mostrado a Lutz cuánto lo amaba. Las lágrimas goteaban de sus ojos verdosos de jade que se parecían a los de Dade. Carla también sollozaba en silencio, y Dade parecía muy incómodo atrapado entre ellos. Apartó los ojos de ellos y se rascó la cabeza. Su expresión dejaba claro que por fin sentía vergüenza de decir todo lo que normalmente no decía. Lutz. Discúlpate. Gritó Dade de la nada. Era difícil decirlo por su piel bronceada, pero sus mejillas se veían un poco rojas. Dade, debes explicarle si quieres que lo entienda, señaló el sumo sacerdote con un suspiro. Dade hizo una mueca, vaciló por un segundo, y luego le gritó a Lutz. Tú, enloqueciendo con tus malentendidos, tienes a tanta gente envuelta en este lío. Discúlpate por todo lo ocurrido. Las palabras de Dade me clavaron una lanza en el pecho. Lutz no había involucrado a tanta gente, pero fui yo. Lo siento. Lutz y yo nos disculpamos juntos, aunque nadie pudo escuchar mis disculpas. Los padres de Lutz estaban mirando hacia él, pero el sumo sacerdote, Beno y Mark me miraban directamente a mí. Vamos. Nos vamos a casa, mocoso. Lutz se acercó a Dade, quien le dio un buen golpe en la cabeza. A pesar de secarse las lágrimas con un gruñido de dolor, Lutz se veía muy feliz mientras estaba de pie al lado de su padre. Supongo que yo también debería decir algo. Supongo que no estaba siendo lo suficientemente claro.
Nos ayudaste. Gracias. Con aspecto algo avergonzado, Dade agradeció al sumo sacerdote antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Carla tomó la mano de Lutz y se fueron juntos. Maestro Beno, vayamos al gremio de comerciantes. Sumo sacerdote, le agradezco sinceramente por el día de hoy. Parece que todo se ha resuelto pacíficamente. Después de dar un largo agradecimiento, Beno salió de la habitación. Probablemente estaba persiguiendo a Lutz y a sus padres para que arreglaran el contrato de Legerl en el gremio de comerciantes. En el momento en que Beno y Mark dejaron la habitación, dejándonos solo al sumo sacerdote y a mí, algunos sacerdotes grises entraron para limpiar las sillas y demás. Tengan cuidado de escuchar todos los lados de la historia antes de tomar una decisión. La verdad siempre será distorsionada si solo escuchas lo que una persona tiene que decir. Entendido, dije con una voz inaudible y asentí, después de lo cual el sumo sacerdote agarró la herramienta mágica encadenada a su muñeca. Afortunadamente, parece que su familia estará bien. Parpadeé sorprendida por sus repentinas palabras y miré al sumo sacerdote. Al ver mi confusión, su rostro sin emoción ni expresión se retorció en una leve mueca. ¿No lo dijiste tú misma? Tu solución ideal sería resolver el problema y devolver a Lutz a su familia, dijo, recordándome la expresión feliz y llorosa de Lutz. El pensamiento de Lutz, que había estado frustrado con sus problemas familiares durante casi un año, llorando lágrimas de felicidad mientras volvía a casa con Dade y Carla, hizo que mis ojos también se llenaran de lágrimas. Es perfecto. Realmente es. Las cosas se habían torcido porque ninguno de ellos realmente se hablaba, pero aún así se amaban. Me alegré mucho de que Lutz arreglara las cosas con su familia. Main, deja de llorar. La gente podría malinterpretar y pensar que soy yo el que te hace llorar. El sumo sacerdote, habiendo notado los sacerdotes grises que miraban hacia nosotros, hizo una mueca mucho más clara esta vez. Está bien, estas son lágrimas de felicidad. Santo cielo, Main. Intenté secar mis lágrimas con mi túnica azul, pero el sumo sacerdote me agarró y me dijo que no me limpiara la cara con la ropa. Pero no tenía un pañuelo, y Fran, que probablemente lo tenía, parecía ocupado. Al verme seguir a Fran con los ojos, el sumo sacerdote me prestó su propio pañuelo con una expresión muy triste. Su nombre estaba bordado en él, y por primera vez supe que el nombre del sumo sacerdote era Ferdinand. Capítulo 110. Los pensamientos de Dade. Después de abandonar el templo, Dade se dirigió al sur hacia el gremio de comerciantes mientras observaba a Lutz y Carla caminar juntos, tomados de la mano. Iban a firmar el contrato de Legerl de Lutz. Fue un resultado que Dade ni siquiera había considerado cuando fue convocado al templo. Para ser honesta, en ese momento estaba preocupado por lo que sucedería en el templo, pero al final todo quedó tan bien como pudo. Todo gracias a ese sumo sacerdote. Dade mismo sabía que no se estaba comunicando con su hijo correctamente, pero tampoco sabía cómo solucionarlo. Precisamente porque un noble que no sabía nada del estilo de vida de la ciudad baja se involucró, se las arregló para decir lo que pensaba por completo a pesar de no hacerlo en general. Pero, aún así, ¿por qué estaba la hija de Gunther en el templo? Y con la misma túnica azul que un noble. La niña sentada en silencio junto al sumo sacerdote con la misma túnica azul que él había sido sin lugar a dudas Main, una de las hijas de Gunther. No salió mucho, pero Dade la recuerda claramente desde que asistió a la misma ceremonia de bautismo que Lutz. Había oído hablar de los dos haciendo cosas juntos, pero no de que ella se uniera al templo. Dade estaba seguro de que a menudo escuchaba a Lutz decir que se iba a buscar a Main por la mañana. No deberían tener nada que ver con los nobles. No entendía por qué Main estaba en el templo. Pero sí sabía que el sumo sacerdote se había involucrado inusualmente en asuntos de la ciudad baja y reunió a todos para una discusión a instancias de Main. Papá, este es el gremio de comerciantes, dijo Lutz mientras señalaba un gran edificio ubicado a un lado de la plaza central. Dade empujó a Main a la esquina de su mente y miró al gremio.
Como carpintero que trabajaba en la construcción por oficio, Dade nunca antes había pisado el gremio de comerciantes. Normalmente solo aquellos que trataban directamente con dinero trabajaban directamente con el gremio. Por un segundo, Dade dudó en entrar en un mundo que no le era familiar, pero después de ver a Lutz entrar como si no fuera nada, resopló y lo siguió. Subieron una escalera estrecha y se encontraron en un pasillo lleno de gente vestida como ellos formando líneas. Dade se había puesto inusualmente nervioso por lo que esperaba dentro del edificio, pero al final todavía era un lugar para tipos como él. O eso pensó hasta que el trío de la compañía Gilberta pasó por las líneas y entró más adentro. Al final del pasillo había una puerta de metal con guardia. Lutz, Benno y Mark sacaron las tarjetas doradas y la puerta les hizo algo. Inmediatamente después, una línea blanca cruzó la puerta y desapareció como si se derritiera en el aire. La visión de Lutz tratando naturalmente con una herramienta mágica hecha por nobles, golpeó a Dade con un sentimiento extraño. Sintió como si su hijo ya se hubiera ido a algún lugar fuera de su alcance. Miró a Lutz con la boca doblada hacia un objeto encontrado justo cuando su hijo se dio la vuelta y extendió las manos. Papá, mamá. Sujeten mis manos. Es la única manera de que las personas sin tarjetas de gremio suban las escaleras. Había pasado tanto tiempo desde que había tomado de la mano a su hijo que eran mucho más grandes de lo que recordaba, lo que lo sacudió mientras subían la escasa escalera iluminada. En la cima, el mundo esperaba a los ricos, rebosantes de riqueza como nunca antes había visto. Las tablas del piso no estaban desnudas, estaban cubiertas con una alfombra gruesa, y las sillas en la sala de espera eran hermosas con diseños elegantes. Todo estaba limpio, y era imposible no darse cuenta de que estaba fuera de su lugar. Pero Lutz, con su ropa de aprendiz bien hecha y hablando con la joven aprendiz detrás del mostrador, parecía completamente en su elemento. ¿Qué te trae aquí hoy? Por favor, prepare un contrato de Leger. Tengo a mis padres y al maestro de la compañía Gilberta aquí conmigo. Entendido. Y, felicidades, Lutz. Sí. Gracias, Frida. Lutz actuó y habló de manera completamente diferente a como lo hacía en casa. Ni siquiera había pasado una temporada completa desde su ceremonia de bautismo. Dade había pensado que no era tiempo suficiente para nada, pero el enorme crecimiento de Lutz era imposible de ignorar. Ya estaba haciendo conexiones y pavimentando un camino para sí mismo como aprendiz de comerciante. Este es el contrato para hacer de Lutz un aprendiz de Leger. Ni Dade, ni Carla podían leer las palabras escritas en el pergamino extendido frente a ellos. No pudieron evitar tensarse, en guardia contra los comerciantes que explotaban su falta de comprensión para engañarlos. Lutz, lee el contrato para tus padres. Era común que los plebeyos se jodieran firmando contratos que no podían leer. Tenía sentido, entonces, que era importante para los analfabetos tener a alguien en quien confiar para que les leyera en voz alta. Lutz asintió a pedido de Benno y comenzó a leer. Dade había escuchado de Carla que Lutz estaba estudiando letras en una pizarra de piedra durante el invierno, pero no sabía que Lutz había aprendido lo suficiente como para leer contratos. Entonces entendió que las palabras que Benno dijo, Lutz está usando su determinación para superar sus desventajas, no había sido una mentira o exageración en absoluto. Supongo que no estaba siendo flojo después de todo. Dade estaba un poco impresionado con Lutz mientras leía con fluidez el contrato, y explicaba todos los giros únicos de frases que usaban los comerciantes. Al mismo tiempo, se sintió un poco mal elogiar a su hijo por algo que había estado ignorando hasta ahora, por lo que resopló con desdén. El contrato describía cómo se trataría a Lutz en el futuro. Sería tratado como un Leger, pero continuaría viviendo con sus padres por el momento. La mayoría de los Legers firmaron a la edad de 10 años, así que una vez que alcanzara esa edad viviría en la compañía Gilberta como los demás. Le darían una habitación para guardar sus cosas y cambiarse de ropa, y la compañía le proporcionaría su almuerzo. También le proporcionarían la cena si la necesitaba. Cuando el trabajo exigía salir de la ciudad, a veces iba con ellos. Su salario se incrementaría en una pequeña cantidad.
El contrato terminó después de describir un poco más sobre sus condiciones de trabajo y pago. Y ahora eres un Leger en nuestra empresa, Lutz. Espero que trabajes el doble de duro que antes. Sí, maestro Beno. Y, papá, mamá. Estoy muy contento de que me aceptes. Gracias. Nunca reclamaré, ni me quejaré. Seré un buen comerciante loco y los haré sentir orgullosos, dijo Lutz con una sonrisa radiante. Dave respondió diciendo, mejor no te quejes. Has tomado tu decisión, ni siquiera pienses en quejarte, pero eso hizo que los ojos de su hijo brillaran con una luz desafiante. Mírate, siendo un hombre. Dave, Carla. Voy a pedirle que no le cuente a nadie lo que sucedió hoy en el templo, dijo Beno mientras le entregaba el contrato firmado a Mark. Estás hablando de la hija de Gunther, ¿sí? ¿Por qué estaba allí y por qué llevaba la ropa de noble? Las únicas personas que se unieron al templo eran huérfanos que no tenían familia ni trabajo en los que pudieran confiar. Convertirse en sacerdote significaba renunciar a su vida para vivir como esclavo de la nobleza. Era difícil imaginar que Gunther dejara que su hija hiciera eso, cuando era el tipo de padre que amaba tanto a sus hijas que incluso criaba a una niña enferma como Mine, en lugar de dejarla morir para tener menos bocas que alimentar. Hay muchas cosas en el mundo que es mejor que no sepas. La expresión de Beno se endureció ante las preguntas de Dave, y lo miró a él y a Carla de frente con sus ojos rojo oscuro. Dave tragó saliva. La mirada de Beno tenía la presión que solo alguien que se había preparado para perder todo podría tener. Mine está atrapada viviendo la vida con nobles ahora. Sería mejor que las personas que no pueden protegerse de los nobles no se involucren con ella. Lo sé, dijo Dave antes de mirar a Lutz. Así que tampoco te acerques demasiado a Mine, muchacho. Dave se tragó lo que quería decir. Lutz ni siquiera le había dicho a su familia que Mine había entrado al templo con una túnica azul. Nunca mencionó ir al templo cuando se fue por la mañana. Estaba claro que Lutz se estaba quedando con Mine sabiendo muy bien los riesgos de hacerlo. Dave suspiró lentamente, pensando en Mine con su túnica azul y sentada al lado del sumo sacerdote, sentada al lado de los nobles. Luego golpeó la parte posterior de la cabeza de Lutz. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso, papá? Mantente fuerte, Lutz. No pierdas de vista el camino por el que estás caminando. Cierto. Lutz asintió con una expresión que dejó en claro su total falta de comprensión. Pero, sin embargo, a Dave le pareció que los ojos de su hijo estaban fijos en el camino que había elegido por sí mismo. Capítulo 111. Un lugar aún lejos de aquí. Turi, ¿tienes un segundo? Quiero que cuides de un cliente para mí. Voy a estar allí. Cuando el ayudante de la jefa vino a llamarme, me aseguré de que los puntos que acababa de hacer estuvieran limpios, luego aparté las agujas y me quité el delantal a toda prisa. Rápidamente revisé para ver si mi cabello o mi ropa tenían hilos sueltos o suciedad. De acuerdo, perfecto. Tal como Mine había dicho, una vez que comencé a mantenerme limpia, mis jefes comenzaron a dejarme manejar a los clientes. No solo eso, Corina había comenzado a ocuparse más de nuestro taller para poder preguntarme más sobre cómo hacer las horquillas desde que llegó a ese acuerdo con Mine. Nuestra jefa quería desesperadamente conexiones con la compañía Gilberta, y gracias a mi ayuda en ese frente, comenzó a dejarme hacer más trabajo de una vez. En la primavera había sido uno de los cambios más bajos del taller, pero en verano todo había cambiado. Estaba contenta con eso, pero ahora la gente en el taller comentaba que solo yo podía tratar con los clientes. Rita y Laura incluso se quejaron a la cara de que la encargada había comenzado a jugar conmigo de repente. Terminaron quejándose en el almuerzo también, y terminé haciendo pucheros mientras me sentía un poco incómoda. No te quejes, solo estoy haciendo lo que Mine me dijo que hiciera. Cuando le dije a Rita y Laura lo que Mine me había dicho sobre ser cortés y mantenerse limpia como debería ser un representante del taller, sus ojos se abrieron de par en par de sorpresa. ¿Por qué Mine sabe todo eso? Ella es demasiado débil como para ir al bosque.
Laura era nuestra vecina y sabía cuán débil era Main. Pero ella era un año mayor que yo y apenas la había conocido, ya que era un aprendiz cuando Main logró fortalecerse lo suficiente como para ir al bosque. Realmente solo la había conocido cuando sacó la varilla de pelo de Main en la ceremonia del bautismo y se puso ansiosa por eso. Main está demasiado débil para caminar mucho, pero en cambio usa su cabeza y ayuda a papá a trabajar en la puerta. Ella lee cartas y hace matemáticas. Aparentemente, ella aprendió a hablar con nobles y dueños de tiendas ricas mientras estaba allí. En verdad, Main había comenzado a ir al templo como una doncella del santuario de túnica azul, pero mamá y papá me habían dicho que no le dijera a nadie sobre eso. Todos los demás pensaron que iba a ayudar a papá en la puerta, o visitar a la compañía Gilberta para hablar sobre las horquillas. Ella fue a la compañía Gilberta con Lutz a veces, por lo que no era del todo falso. ¡Wow! Ella puede leer. Eso es realmente genial. Rita abrió mucho los ojos con sorpresa. Ella vivía en el lado opuesto de la ciudad, con el barrio de artesanos entre nosotros, por lo que nunca había visto a Main antes. Rita estaba impresionada por ella a pesar de que eso me hizo feliz. Main es grandiosa. Conoció a alguien de la compañía Gilberta mientras trabajaba en la puerta, y así fue como la señora Corina notó las horquillas que hizo Main. Y luego incluso compró los derechos de las horquillas. Normalmente, Main le iba a enseñar cómo hacerlos, pero en cambio voy porque es demasiado débil para llegar tan lejos. Decidí no mencionar que Main era peor que yo para hacer las horquillas. Si todos supieran que ella era mala cosiendo además de estar enferma, Main nunca podría casarse. Como su hermana mayor, era mi trabajo evitar que eso sucediera. Eres muy afortunada, Turi. Tienes que ir a la casa de la señora Corina gracias a ella, ¿verdad? Ojalá también tuviera una hermana pequeña como Main, así tal vez la encargada me elegiría como su favorita en su lugar, dijo Laura con un suspiro envidioso. Pero hace unas semanas decías que debe ser un gran dolor cuidar a una hermanita enferma. Me sentí un poco molesta por el cambio de opinión de Laura en un instante, momento en el que me di cuenta de algo y aplaudí. Si todas siguieran el consejo de Main, no sería la única a la que se le pediría que tratara con los clientes. Cuando fui a la casa de la señora Corina, ella estaba haciendo un vestido súper hermoso. Pregunté cómo hacer diseños maravillosos para los nobles, y Main me dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué? ¿Qué dijo Main? Las dos, ahora sabiendo que el consejo de Main era increíble, se inclinaron hacia adelante y me miraron con anticipación chispeando en sus ojos. Dijo que debería ir al norte de la ciudad en mis días libres y ver qué vestía la gente, para poder anotar qué diseños eran populares entre la gente rica. Ella dijo que no sabré lo que es bueno si no miro las cosas buenas. Entonces, estaba pensando en ir al norte en mi día libre mañana. ¿Quieren venir conmigo? Sí. Yo también. Rita y Laura saltaron a mi invitación de inmediato. Suspiré de alivio. Los había invitado por una simple razón. A diferencia de Main y Lutz, que iban al norte con frecuencia para visitar la compañía Gilberta, todavía estaba tan nerviosa que nunca tuve el coraje de ir más al norte que la plaza central. Pensé que tal vez tener dos amigas a mi lado lo haría más fácil. Cuando llegó mañana, terminé el desayuno rápidamente y agarré la ropa que había lavado y me puse a secar anoche. Eran las ropas de verano que había usado para la casa de Corina. Solo por haberlos usado en el norte una vez antes, me dieron un poco de coraje. Adiós, Main. Me voy al norte. Espero que aprendas mucho allí. Buena suerte, Turi. Main me dijo adiós. Sinceramente, me hubiera gustado que ella viniera conmigo, pero no quería, ya que Rita y Laura estarían allí. Ella dijo que no caminarían a su ritmo y que ella simplemente estaría muerta, quedándose atrás y desmayándose. Salí de casa y corrí escaleras abajo hasta la plaza, donde encontré a Laura caminando por el pozo. Buenos días, Turi. Vámonos. Rita probablemente ya nos esté esperando.
Laura y yo tejemos por los estrechos callejones de camino al callejón de los artesanos. Encontramos a Rita en poco tiempo. Laura, Turi. Buenos días. Buenos días, Rita. Estaba tan emocionada que ni siquiera pude dormir anoche, dijo Laura, saltando hacia Rita con entusiasmo. Comenzamos a caminar hacia el norte y casi de inmediato pasamos junto a unos niños que conocíamos que se dirigían al bosque. Oh, son Turi y Laura. ¿Van a algún lugar para divertirse? ¿Quizás el mercado? No, vamos a estudiar. Todos ustedes van al bosque, ¿verdad? Buena suerte. Nos despedimos y luego seguimos a las personas que se dirigían desde el callejón del artesano a sus lugares de trabajo. En el camino hablamos exclusivamente sobre costura y moda. Hey, Turi. Habla sobre la vez que fueron a la casa de la señora Corina. Querían saber de la ropa y las cosas que Corina me había mostrado, así que pensé en ese día e intenté describir lo que me habían dicho. Pero Corina había usado tantas palabras que no sabía que era naturalmente imposible para mí recordar todos los detalles. Eso me recordó cómo Main siempre escribía cosas en su blog de notas y las miraba cuando olvidaba algo. También podría necesitar aprender a leer. Había muchos carros que subían y bajaban por la calle del callejón de los artesanos, pero no había carruajes. La mayoría de las personas aquí usaban el mismo tipo de ropa a la que estábamos acostumbrados. Todos me fueron entregados en tiendas usadas. Pero cuando nos acercamos a la plaza central, las costuras mejoraron, la ropa se volvió más colorida y la cantidad de tela utilizada aumentó. Cuando comenzamos a ver personas con accesorios, la plaza estaba justo frente a nosotros. Entramos en la plaza mientras hablamos entusiasmados entre nosotras. Había un montón de personas que se dirigían desde la plaza al puerto al oeste de la ciudad, por lo que la moda era indescriptiblemente variada. No solo la ropa era más elegante, sino que también había carruajes en la calle en lugar de solo carretones. Rita, cuya casa estaba en el extremo suroeste de la ciudad, abrió mucho los ojos después de entrar en la plaza central. No suelo ir a la plaza, ya que puedo llegar por los callejones al mercado. No me di cuenta de que había tantas personas diferentes aquí. Y ahora que miro, hay mucha ropa azul. Tal vez porque es el color divino del verano, dijo Rita, lo que me llevó a centrar mi atención en la ropa en la plaza central. Como ella dijo, parecía que había mucha ropa azul. Miré a la multitud mientras pensaba en lo que Corina me había enseñado, cuando de repente mis ojos se posaron en la falda de una mujer. ¡Guau! Esa falda se ve increíble. Solo un par de volantes hace que se vea tan elegante. El atuendo de bautizo de Main también fue increíble, ¿no? Main solo pellizcó la tela extra ya que es más baja que yo. Pero son lo mismo, Supongo que lo que importa para lucir elegante es usar tela extra. No pude evitar sonreír ante el punto de Laura. Era cierto que la ropa de bautizo de Main había sido súper linda y elegante gracias a cómo mamá y yo la habíamos alterado. Pero gracias a eso, nos vimos envueltos en muchos problemas. Ese día aprendí una lección importante. Estrafalario no siempre significa mejor. Había el gremio Merrill y otros gremios menores cerca de la plaza central, por lo que había mucha gente moviéndose de muchas clases sociales diferentes. Pero si prestaba atención, podría decir de qué clase social era alguien por la ropa que llevaban puesta. Cuando fui a la tienda de segunda mano para elegir la ropa de Main, aprendí cómo uno podía mostrar su clase social al elegir su ropa. Lutz y yo habíamos elegido vestidos que quedarían bien en Main, pero ella había elegido otra ropa por completo. Pensé en eso y señalé a una mujer que pasaba con una blusa, una falda y un corsé. Mira. Esa chica no lleva solo un vestido. Si tiene dinero extra, puede comprar 3 prendas separadas, ¿verdad? Una blusa, una falda y un corsé. Puedes cambiar completamente la sensación de un atuendo cambiando una parte, o como, cambiando el dobladillo de una blusa o cambiando el encaje de una manga. Es verdad. Turi, eres inteligente. Bueno.
No soy yo quien es inteligente. Un poco más y estaremos en el norte de la ciudad. Llegamos al extremo norte de la plaza sin ningún problema, pero todo lo que había allí era tierra de gente rica. Dar el primer paso adentro fue aterrador. Nos reunimos en la salida norte y miré por encima de mi ropa. Laura y Rita notaron eso y de repente se callaron. Sus expresiones se nublaron mientras miraban nerviosamente su propia ropa. Hey, Turi. ¿Realmente vamos al norte? Has estado en el taller de la señora Corina antes, así que estás bien allí, ¿verdad? Laura me empujó hacia adelante, pero yo simplemente planté los pies en el suelo sin dar un paso. El taller de Corina no estaba muy lejos de la plaza, y siempre enviaba a alguien para que me guiara. ¿Está bien que vayamos al norte? Preguntó Rita nerviosamente, agarrando mi mano. Bueno, ¿y si seguimos mirando la ropa en la plaza? Todavía no he echado un buen vistazo. Convenido. Todavía hay mucho que tenemos que aprender aquí. Los tres caminamos alrededor de la fuente de la plaza, tomados de la mano y prestando atención a la ropa de todos. Rodeamos alrededor de 5 veces mientras observamos a los transeúntes. Pero habíamos recorrido todo este camino para ir hacia el norte, y no fue tan fácil dejar de pensar en ello. En medio de una rotación, todos disminuimos la velocidad inconscientemente a medida que nos acercábamos a la salida norte. Turi, ¿por qué has estado caminando por la fuente así? Lutz. Espera, ¿por qué estás aquí, Lutz? Estoy haciendo un recado para el gremio de comerciantes. Estabas aquí cuando vine y cuando terminé, así que sentí curiosidad, dijo Lutz mientras señalaba al gremio de comerciantes y nos miraba de manera extraña. Ahora que lo mencionó, realmente habíamos estado mirando sospechosamente. Alguien que conocíamos nos había visto caminando en círculos alrededor de la plaza central sin salir hacia el norte. Oh no. Esto es súper vergonzoso. ¿Cómo debería explicarle esto a Lutz? Acuné mi cabeza y temblé de vergüenza, pero Laura se rió de la palmada de Lutz en el hombro. La verdad es que Turi nos pidió que fuéramos al norte de la ciudad con ella para mirar la ropa de las personas ricas, pero se puso demasiado nerviosa para salir de la plaza. Y espera. Lutz, llevas ropa muy bonita. ¿De dónde vienen? Parecía que Laura todavía no sabía que Lutz había sido contratado por la compañía Gilberta. Miró por encima de su uniforme de aprendiz de pies a cabeza, inclinando la cabeza confundida. Este es el uniforme de aprendiz para la compañía Gilberta. Tengo que volver al trabajo, pero puedes venir conmigo a la tienda si quieres. ¿Qué? ¿En serio? Habíamos encontrado un guía inesperado y estaba muy feliz. Con Lutz al frente, finalmente logramos salir de la plaza y dirigirnos hacia el norte. Dado que aquí solo vivían personas ricas, había muchos más carruajes que carretones y todo parecía diferente al sur de la ciudad donde vivíamos. Había muchos edificios delgados y altos en el sur, pero aquí todos los edificios eran altos y una vez que llegabas al tercer piso de madera, comenzaron a pintarse con bonitos colores. Turi, ¿no has estado aquí un par de veces? Sí, pero venir aquí todavía me pone nerviosa. Todavía no estoy lista para ir por mi cuenta. Lutz sacudió la cabeza con exasperación, pero aún así nos llevó hasta el frente de la compañía Gilberta. Luego entró corriendo, diciendo que tenía que volver al trabajo. Lutz realmente es un aprendiz aprendiendo aquí, ¿eh? Laura miró a la compañía Gilberta con la boca abierta. Mine y Lutz entraron como si no fuera nada, pero para nosotros fue como una fortaleza inexpugnable. Incluso si quisiéramos entrar, el guardia de la puerta probablemente nos rechazaría. Durante algún tiempo nos paramos frente a la compañía Gilberta, observando a las personas que pasaban. Había más personas que vestían ropa con volantes que antes, y al menos, no vimos a nadie que me pusiera las manos abajo. En comparación con lo que habíamos visto en la plaza, los diseños eran mucho más consistentes y regulares. Eso probablemente reflejó las tendencias de las que Mine y Corina habían estado hablando.
Puedo decir que la ropa que usan las personas ricas es increíble, pero no creo que pueda hacerla yo misma. No tengo la tela para practicar, y ni siquiera sé cómo comenzaría a hacerlos, dijo Rita encogiéndose de hombros. Laura asintió de acuerdo. Estas no son las prendas que nuestros clientes quieren, seguro. Parece que están fuera de nuestro alcance, muy lejos de lo que podemos hacer. Tal vez para estudiar deberíamos limitarnos a la plaza. Había trabajado codo a codo con Rita y Laura durante mucho tiempo, por lo que sus opiniones eran completamente diferentes a las mías. Quería quedarme aquí y mirar más ropa de gente rica. Quería practicar cómo hacerlos yo misma como lo hice con el traje de bautizo de Maine, incluso si eso significaba hacer ropa pequeña para muñecas. Quería mejorar con todos y pasar a un taller mejor cuando llegara nuestra próxima renovación. Pero ambas se dieron por vencidas de inmediato, pensando que era demasiado para ellos. Me di cuenta de que en algún momento nuestros objetivos y formas de pensar habían cambiado. Ya no compartíamos los mismos sueños y eso me dejó perdida. ¿Quieres ir a casa por hoy?, pregunté, ya que parecían realmente incómodas. Asintieron y comenzamos nuestro viaje de regreso a la plaza. Pero mis piernas y mi corazón se sentían pesados. Caminé mirándome los pies, quejándome por dentro. ¿Por qué ya nos vamos a casa? Vinimos hasta aquí. No he visto suficiente todavía. Los dos piensan que esta ropa es demasiado para nosotras, pero no lo creo. No quiero pensar eso. Después de caminar un poco, me detuve y me di la vuelta. Pude ver clientes entrando en la compañía Gilberta. Probablemente estaban allí por Corinna. Su ropa se parecía mucho a los ejemplos que había visto en su habitación. Tan bonita. Quiero mirarlos más. Los pensamientos sobre el vestido para nobles que había visto en la casa de Corinna pasaron por mi mente. Fue exactamente porque estaba fuera de mi alcance que quería estudiar y practicar más. Quería ser lo suficientemente buena como para unirme al taller de Corinna. Lutz y Maine habían logrado ser aceptados por la compañía Gilberta, por lo que tal vez si trabajo duro también podría ser aceptado. Creo que estoy pensando así por Maine. Maine siempre trabajó desesperadamente para conseguir lo que quería, y siempre lo hizo. Especialmente porque ella tenía a Lutz, quien caminó por su propio camino en la vida incluso después de que sus padres lo rechazaron. No quería conformarme con algo menos. No quería pensar que alguien fuera imposible para mí o fuera de mi alcance. Quería cargar en mi propio camino. ¿Qué pasa, Turi? Las dos dejaron de caminar y se dieron la vuelta. Alcé la vista y los saludé con una sonrisa. Lo siento. Pueden irse a casa sin mí. Ahora que estoy aquí, quiero aprender hasta que esté satisfecha. La compañía Gilberta todavía era un sueño lejano para mí, pero no me rendiría. Por lo menos, necesitaba trabajar duro hasta que pudiera elegir mejor ropa que Maine. Me avergonzaría de mí misma como costurera si ni siquiera pudiera vencerla cuando se trata de ropa. Me di la vuelta y regresé a la compañía Gilberta. Me senté y observé la ropa de las personas que pasaban. No voy a perder contra Maine. Ya que soy su hermana mayor. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.